Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Incendio se registró en las últimas horas en Aruba. Gobierno de la isla hace una invitación por la visita real. Violenta jornada de protestas se viven en el Perú. Lluvias continúan afectando a Colombia. Y vean a este gato que hace de las suyas en las alturas. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos como todos los días, esperando que ustedes hayan tenido un excelente viernes y que se alisten para un muy buen fin de semana. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con un incendio que las autoridades como los bomberos tuvieron que llegar a apagar. Esto ocurrió en el área de Wegfontein. Recientemente, los habitantes del área de Wegfontein en San Nicolás le informaron al centro de alarmas de un incendio bastante grande que se había registrado en la parte del monte. Allí, según lo que indicaron los habitantes de este sector, estaba amenazando con propagarse por diferentes casas. Por ese motivo, de inmediato despacharon la unidad de post de Sabaneta para que pudiera llegar al sitio. Los bomberos, cuando llegaron a ese lugar, encontraron diferentes matas secas, hierba que se estaban incendiando. Por ese motivo entraron en acción y combatieron las llamas que estaban saliendo cerca de las casas y hasta estaba amenazando también con entrar al patio de una casa. Afortunadamente, este incendio logró ser dominado rápido por parte de los bomberos. Allí la comunidad simplemente vivió un susto. Cambiando de tema, el departamento de Dimas tiene importante información que compartir con todos los usuarios, con todos los clientes, para que puedan registrar el correo electrónico personal. Pues esto debido a que el departamento de Dimas, al momento de hacer de pronto la respuesta o de pronto al momento de enviar también algunos documentos, es importante que el usuario pueda registrar y pueda mirar constantemente el correo electrónico personal. El departamento de Dimas tiene importante información que compartir con todos los usuarios, especialmente con aquellas personas que hacen diferentes peticiones, por ejemplo, de permisos, carta de reentrada y demás, para que así cada cliente pueda llenar su email address personal en las peticiones del permiso. ¿Por qué? Porque allí van a recibir la orden de pago que se le envía al cliente a través de esta dirección de correo electrónico propio. En el caso de que, por ejemplo, haga falta algún documento, el departamento de Dimas se comunica con el cliente a través del correo electrónico registrado. Todos los documentos oficiales de Dimas serán enviados directamente al cliente en ese email address. Asimismo, el departamento de Dimas indica que es importante e indispensable que cada usuario tenga su correo electrónico personal, haciendo un buen uso del sistema de eHelpDesk en el sitio web www.dimasaruba.aw. Es importante que todos los clientes tengan su propio email válido y activo, porque los documentos o respuestas que han hecho frente a las peticiones de Dimas serán enviados a ese correo electrónico. Cambiando de tema, como todos sabemos, el próximo 30 y 31 de enero tendremos la visita real, el rey Willem Alexander, la reina Máxima y la princesa Amalia, que por primera vez ella estará en Aruba, y por este motivo el gobierno de la isla quiere extenderle una gran invitación para que todas las personas en la isla puedan darle una calurosa bienvenida a esta casa real. La primer ministra de Aruba, la señora Evelyn Weber Cruz, se reunió recientemente con la comisión que fue instalada para los preparativos frente a la visita real, para recibir una actualización de lo que encierra este programa. El rey Willem Alexander, la reina Máxima y la princesa Amalia estarán visitando Aruba los días 30 y 31 de enero. Ya el 1 de febrero en la mañana continuarán la visita para Curazao. Durante estos días del 30 y 31 de enero hay un programa extenso preparado. La primer ministro expresó que este bonito programa es un programa amplio y tendrá también una gran oportunidad para que todo el pueblo de Aruba pueda acudir y ver a la familia real, especialmente a la princesa Amalia, ya que es la primera vez que estará visitando Aruba. La señora Nicole Hoovers, que hace parte también de esta comisión, la Visita Real 2023, explicó también que ellos han hecho un programa
programa muy bonito y con diferentes oportunidades en donde el pueblo podrá saludar a la familia real. La primer ministro indicó que durante estos 2 días en que el rey William Alexander, la reina Máxima y la princesa Amalia estarán en Aruba, desea que todas las personas puedan tener contacto y experimenten también la visita real, pues por parte del gobierno de Aruba se le extiende una invitación a toda la comunidad de Aruba para que preparen su agenda y de esta forma también puedan llevar a los niños a que conozcan a la familia real del reino holandés. Vamos a mostrar nuestra cordialidad que conocemos en Aruba. Vamos a dar una bienvenida calurosa, según concluyó la primer ministro, también dándole las gracias a la comisión que está haciendo tremendo trabajo para estos 2 días de la visita real. Continuamos en nuestra emisión con nuestra ronda internacional y empezamos con la crisis que se vive en este momento en el Perú. Y es que según lo que han indicado hay manifestaciones, protestas, pero también incendios en varias áreas de diferentes ciudades. Los aeropuertos también, según lo que han indicado, han sido tomados por los manifestantes. Por un lado están quienes están en contra de la presidenta Dina Boluarte y por otro lado están quien la apoya. Era un inmueble ubicado apenas a media cuadra de la Plaza San Martín, donde en ese momento estaban cientos de manifestantes de distintas partes del país. Pero durante las movilizaciones, el fuego sorprendió a todos. Ahí podemos escuchar la sirena. Así es como ha llegado el Cuerpo General de Bomberos. El incendio podría alcanzar este conjunto habitacional en donde hay varias personas que han tenido que ser evacuadas de inmediato, han entrado en desesperación. La construcción ubicada en el cruce de Girón con Tomás Aquilino y Cornejo estaba considerada patrimonio cultural. Hemos encontrado fuego abierto en todo el edificio. ¿Cómo está el ingreso para la seguridad? Difícil. Invocamos que los bomberos somos voluntarios y no queremos pues ser atacados por personas que no se dan cuenta que a ellos mismos también los atendemos. Más de 25 unidades del Cuerpo de Bomberos llegaron a la zona para controlar el siniestro. Y es que el fuego empezó a expandirse hacia los otros pisos del inmueble. La dirección del aire complicaba la labor de los hombres y mujeres de rojo. Además, según informó Sedapal, se habilitó el aumento de la presión en los hidrantes en los alrededores de la zona y se envió 7 camiones cisterna para contribuir a controlar el siniestro. A raíz de esta versión que empezó a circular sobre el origen del siniestro, el ministro del Interior respondió. Está circulando información que este incendio había sido provocado por un artefacto lacrimógeno que utiliza la policía, la cual es totalmente falso. Yo puedo colocar ese artefacto lacrimógeno, en mi bolsillo y eso no causa quemadura ni incendio. Por su parte, la policía también pudo auxiliar a 3 menores de edad y a un adulto mayor de nacionalidad venezolana. Incluso pudieron trasladarlos a un hospital cercano en el vehículo de una comandante. Continuamos con la crisis migratoria que se sigue registrando y las autoridades de migración son quienes diariamente tienen que vivir muchísimas situaciones y en ocasiones que hasta les toca también a ellos mismos. Hoy les muestro una historia de cómo unos agentes migratorios llegan allí a la orilla del río Bravo y rescatan a 3 hermanitas que ninguna de ellas supera los 10 años. Según lo que indicaron, pues ellos ahora deberán hacer todo el plan de repatriación para poder enviar una vez más a estas menores a su país de origen. Es el momento del rescate. 3 hermanitas salvadoreñas entre la maleza de un islote, abandonadas a su suerte por los coyotes, en uno de los ríos más peligrosos del mundo, el río Bravo. Alonso y Héctor del Grupo Beta en Piedras Negras, Coahuila, fueron los primeros en hacer contacto con ellas. Se me hizo un nudo en la garganta porque yo tengo 2 hijos, de 1 año y de 3. Me los imaginé ahí ellos. Sentí gratitud de que las encontramos
Impotencia, no me cabe en la cabeza cómo las dejaron ahí abandonadas. En cuanto se sube a la niña mayor, luego me pide a la bebita. Fue algo impresionante, la verdad. Muy madura para su edad. Su mismo nombre lo dice, es el río Bravo. El río Bravo tiene demasiadas cuevas, hay muchas corrientes, hay partes donde no te mojas nada, pero otras te cubre un carro completo. La promesa que le hicieron los coyotes a Julia, la mamá de las 3 niñas salvadoreñas, fue dejar primero a las pequeñas del lado de Estados Unidos y luego regresar por ella para cruzarla. Pero ese compromiso nunca se cumplió. Las abandonaron aquí a su suerte. Muchas veces digo, pues es la necesidad realmente lo que los obliga a esto, ¿verdad? La situación en la que están viviendo en sus países, ¿verdad? Eso es lo que los orilla precisamente a entregárselos a cualquier persona. A pesar de que Ashley, de 9 años, Amy, de 6 y Claudia, de año y medio, están en un albergue de Piedras Negras, su seguridad está en riesgo. Las 4 huían de la violencia que sufrieron en El Salvador y Julia vino a la frontera con México a suplicar asilo a los Estados Unidos, quienes aceptaron. Hay un aviso positivo extraoficial de Estados Unidos, del CBP, de poder hacer una colaboración y hacer una reunión con migración para poder pues así hacer su cruce a los Estados Unidos. Pero Migración en México les acaba de negar el apoyo y pone a Julia y a sus hijas nuevamente en boca del lobo. Y es que aseguran que la joven madre contaba con un permiso migratorio en Chiapas, pero lo violó al salirse del estado y no siguió el proceso legal. Julia asegura que la mayor de sus hijas sufrió abuso en El Salvador y por eso decidió salir de su país. Pero ahora México la podría deportar al mismo lugar de donde vienen huyendo. Julia tendrá que entregarse a Migración y de no hacerlo, las 3 pequeñas serán deportadas solas sin su mamá. Y es que hablando de esta información sobre la crisis migratoria, sabemos que hay muchísimos migrantes que han llegado a diferentes ciudades en los Estados Unidos buscando una cita bajo diferentes programas para así poder empezar su estatus legal. Sin embargo, a pesar de que muchos de ellos ya han conseguido citas, tienen cierto miedo de lo que podría ocurrir después cuando cambie la situación. El informe es de Laura Sepúlveda, de La Voz de América. Decenas de migrantes comienzan a cumplir sus citas con autoridades estadounidenses gestionadas a través de la aplicación CBP One. Desde tempranas horas de la mañana comenzaron a formarse en el puente Santa Fe, punto de cruce entre Ciudad Juárez en México y El Paso en Estados Unidos. Ahorita con mucho frío, con muchas ansias, con ganas de que nos atiendan y que todo salga positivo. Estoy desde abril tratando de llegar acá. Pues ahorita una emoción grandísima, pues tratar de esperar lo mejor para poder ingresar de forma legal. Un número limitado de citas se ofrecen a diario. Algunos corren con suerte y la adquieren rápidamente. Otros, por el contrario, han debido intentar numerosas ocasiones porque al enviar su solicitud satisfactoriamente, obtienen el mensaje de que no hay citas disponibles. Llené la aplicación rápida, fácilmente, pero lo que son las fronteras, la mayoría ya están ocupadas. La que le quedaba un día era la de Tijuana y me toca regresarme a Tijuana otra vez. Sin dinero efectivo al que pueda acceder, dice que debe recorrer 1.200 kilómetros para llegar a la cita, la cual requiere un viaje de 11 horas en auto o caminar 10 días, según estiman aplicaciones de medición de recorridos. Dificultades que han sido repetidamente expresadas, pero ante las que el gobierno insiste en el propósito. Lo que estamos tratando de hacer es incentivar de manera más amplia a una forma segura y ordenada y eliminar las organizaciones de contrabando. Así describió el secretario del Departamento de Seguridad el proceso de solicitud de citas, a la que a partir de este miércoles se llega por 4 puntos de cruce en Texas, Brownsville, El Paso, Hidalgo y Laredo, junto con Nogales en Arizona y Calexico y San Diego en California. Continuamos ahora también con las lluvias que siguen registrándose en Colombia. Hoy vamos a hablar específicamente de Bogotá, en la capital, en donde muchos habitantes de diferentes edificios, por ejemplo en el barrio de Chapinero, están literalmente varados, ingresados en sus apartamentos al no poder salir debido a las inundaciones por las lluvias que se han registrado. Atrapados en sus apartamentos. Varias familias quedaron desde el pasado lunes encerradas y todo por la fuerte lluvia que cayó en la localidad de Chapinero.
Aquí son aproximadamente 10 apartamentos. Allá son como unos 30, 40 apartamentos. O sea, es hartas familias. Harta gente. Y si usted ve, son 3 edificios los que están impactados. Y no solamente eso, sino pues aquí queda uno encerrado, porque la calle de la esquina es contraflujo. Así vivieron la granizada que los dejó sin acceso a sus viviendas. Dicen ellos que no entienden cómo luego del aguacero el agua sigue estancada, los sumideros inservibles y sus garajes inundados. Tan pronto llegamos en el carro, tuvimos que ir a buscar otro parqueadero porque no pudimos entrar a nuestro edificio. Esto ha estado así, ya lleva bastantes días, varias semanas, y el agua no baja. Parece que es un problema estructural acá. No sé si es que es maquinaria pesada que dañó algún tubo. Realmente esto está invivible. Algunos residentes afirman que el piso de su vía principal se dio por el paso de los vehículos pesados, por una obra que están haciendo muy cerca de este lugar. Así prácticamente es que tienen que ingresar los habitantes de 3 conjuntos residenciales aquí en Chapinero Alto. Aunque ustedes no lo crean, se inundó desde el día de ayer esta vía principal y el agua nada que baja. Pues así que empezó desde ayer una granizada que hubo en las horas de la tarde, y pues desde ahí no ha bajado nada de esto, el agua ahí sigue reposada. Hoy llovió más, se subió más la cantidad y no quiere bajar. Otros dicen que las redes del acueducto no dieron abasto con tanta agua que viene desde la parte alta. Lo único cierto es que sigue la inundación y el malestar de una comunidad que nunca pensó que tanta agua los iba a dejar atrapados. Y este fuerte temporal no solamente ha afectado a Colombia, sino que también en Ecuador, en diferentes ciudades. Allí en las costas, muchos bañistas, pero también las personas que trabajan con sus botes, tienen miedo del fuerte oleaje que se ha registrado. Y es que las olas han sido tan altas y tan fuertes que han dañado muchísimas embarcaciones que muchos pescadores utilizan para poder pescar. Las olas de casi 3 metros volvieron a golpear con fuerza y a su paso afectaron embarcaciones de los pescadores, que se viraron mientras realizaban sus faenas cerca del puerto de Santa Rosa, en Salinas. Son al menos 10 lanchas que amanecieron destruidas al pie de ese puerto pesquero en Santa Elena. Ve lanchas como están destrozadas. No hay nadie, ni una autoridad, no hay nadie que lo vengan a ayudar, más que sea, a jalar las lanchas que están hechos pedazos. Yo tengo 53 años y me da hasta miedo ya salir a pescar como está ahorita el oleaje. Aquí siquiera hay como más de 10 lanchas ahorita. Más de 10 lanchas me han dicho que hay hecho pedazos. Varios pescadores artesanales se juntaron para ayudar a sacar las partes de las embarcaciones que estaban en el mar. Otros pedazos en la orilla, enterrados en la arena debido al oleaje que se intensificó ese miércoles. Estos trabajadores por cada lancha pierden desde $10.000 y se quedan sin su herramienta principal para salir a pescar. Mientras el malecón de Salinas nuevamente se cubrió de toneladas de arena que arrastró el agua. Durante la tarde del miércoles las olas golpeaban hasta las paradas de los buses e inundaron la avenida principal. Hasta el momento, todas las playas, 41 playas que mantenemos monitoreadas, se encuentran con bandera amarilla. La bandera amarilla es tener cuidado para ingresar al mar. Maquinarias empezaron la recolección de la arena, con la ayuda de habitantes que utilizaron palas, mientras que otros sacaban el agua de sus casas. En la playa de Chipipe, los propietarios de los parques acuáticos inflables tuvieron que desarmarlos por temor a que se destruyan, además de que por ahora está prohibido su funcionamiento. Los estragos del oleaje también se extendieron a Manabí, donde reportaron daños en el muelle de Crucita. Ahí los pescadores se alarmaron por remolinos que se formaban en el agua. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Pastor enfureció en contra de la congregación porque no dieron la ofrenda. Así arriesgan la vida mujeres en el metro de la India.
Connection. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. When you have nausea, heartburn, indigestion, upset stomach, diarrhea. Pepto-Bismol te alivia náusea, diarrea, quemamiento y malestar de estómago. Causa exceso de comida y bebida. Nausea, heartburn, indigestion, upset stomach. Pepto-Bismol. Busque na botica preferida. Maida, el pez controla llega. Ajá, el profesional Nandi Verdata llega. La gama en Baywak. Llega, mas bispo te mata nan. Bom dia, meu. E mata não, aí tem problema. Ya, mãe, está claro. Bate bom trabalho? Seguro, seguro. Bom dia. Bom dia. Mãe, a outra trabalho acaba, a outra cana chega. Limpa minha cabeça. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Vean estas imágenes que en este momento han causado polémica en las redes sociales porque al parecer y según lo que se ve, un pastor de una iglesia está enfurecido con su congregación porque no dieron el diezmo como debe ser. Muchos de ellos decidieron levantarse de la iglesia y salirse. Sabemos que en ocasiones muchas iglesias también tienen solamente el enfoque en el diezmo y esto ocasiona este tipo de reacciones. Para algunos creyentes el proceso del diezmo es considerado como un mandamiento, pues esto viene de la época de desarrollo del Antiguo Testamento y se denomina la donación en que se hace correspondiente a la 10ª parte de los ingresos que se tiene a la Iglesia de Dios. En redes sociales compartieron este video en donde un pastor se enfureció en contra de los creyentes que no quisieron dar el diezmo, según lo que indican, por lo que todos los presentes decidieron abandonar la iglesia después de que el hombre dijo que él era el encargado de decir quién entraba y quién no, según lo que dice este clip. Allí se observa al padre diciéndole y pidiéndole a las personas que se marcharan de la parroquia luego de que no hicieran el aporte económico, y es que ese acto no le gustó a más de uno y empezaron a reprochar el abuso de autoridad que estaba teniendo. Sin embargo, luego de esto, el religioso continuó diciéndole a algunas personas que él era la autoridad y que si no les gustaba podían salir, a que al final los asistentes comenzaron a retirarse del recinto y el pastor dice que se vayan todos, pues no quiso dejar escuchar allí a la iglesia a las personas que no dieron el diezmo. Sabemos que esto puede ocurrir en algunas iglesias, no en todas, es por eso que es importante no generalizar. Sin embargo, como ven en estas imágenes, pues hay algunas personas que no creen por eso en la misión que están haciendo algunas iglesias, porque solamente se enfocan en el diezmo. Cambiando de tema, también en las imágenes que se viralizan a esta hora les mostramos lo que ocurre en la hora pico en el metro de Mumbai en la India, que según lo que muestran esas imágenes, las mujeres tienen que allí hasta arriesgar sus propias vidas, no solamente para ingresar al metro, pero también para salir de él. Las pasajeras son constantes víctimas de toques, estrujones y demás abusos, como robos bajo la modalidad de chalequeo en diferentes partes del mundo. Así como por ejemplo en el Transmilenio en Bogotá, hay estaciones peores que se ven todo tipo de delitos, y es que la capital colombiana, es decir, el Transmilenio, no tiene punto de comparación con lo que se vive en Mumbai, en la India, en donde cientos de mujeres sufren a diario lo indescriptible en los trenes que las transportan,
La problemática fue viralizada por el medio sensacionalista The Sun, que publicó un video captado en una hora pico en las estaciones de Mumbai, en donde la masa, principalmente compuesta por mujeres, lucha entre sí para subirse o bajarse de los vagones. Muestra cuán intenso es viajar en los trenes locales de Mumbai, según dice el texto que acompaña la grabación. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de MedLab y Urgent Care. Urgent Care presenta el chequeo de salud prebásico de prevención a 511 florines con 50 centavos. Este paquete de salud incluye consulta y examen, control de glucosa, hemoglobina A1C, perfil lipídico, chequeo de riñones, función del hígado, interpretación de ECG, también InBody con músculo, grasa, porcentaje de agua, paquete de refrigerios gratis para que las personas puedan comer y beber después de haber completado las pruebas de laboratorio. Tome nota, si puede ser necesario, un ayuno de hasta 12 horas. Agenden su cita con anticipación, pueden contactar al 586-0448 o al WhatsApp 597-5549. Recuerde Urgent Care Aruba. Y llega nuestra sección tan gustada de las mascotas de Alejandra, y en esta oportunidad les presento este intrépido gatito que hizo de las suyas al momento en que se sale de la ventana de un piso octavo allí en presencia de su dueña y empieza a caminar por el alero de esta ventana a una alta altura, pues allí su dueña estaba realmente en pánico. Sin duda, las mascotas se encuentran entre los protagonistas de los videos que más se viralizan. Las imágenes en esta oportunidad muestran a un gatito caminando por el estrecho alero de uno de los edificios de un condominio, mientras se escuchan los gritos desesperados de su dueña, quien temía por la vida del menino. Allí se observa el preciso momento en que el gatico sale del departamento de su ama y empieza a rondar tranquilamente por la angosta estructura. Esto frente a la mirada atónita de su dueña, quien no encontraba consuelo. Y allí ella decía: vuelve, Corozo, por favor, vuelve, ven acá, va a saltar Daniela, se va a lanzar. Y también se le escuchaba gritar a esta joven, quien no pudo mantener la calma en comparación con su amiga. Finalmente, Corozo, como se llama el gatito, respondió al llamado de las jóvenes y también ingresó allí al departamento. Y todo porque hoy es viernes. Los dejo con estas intrépidas imágenes de un perrito que quiso subirse a la hamaca con su dueño y todo terminó mal. Vean por qué. Los perros son reconocidos en el mundo entero por su gran fidelidad hacia la persona que los cuida, los alimenta y les da cariño. Es por ello que el protagonista de esta historia sacó más de una sonrisa y se robó el corazón de otros, porque no abandonó a su amo ni siquiera cuando estaban a punto de caerse. Este video se ha viralizado y mediante la publicación se mostró el preciso instante en que un hombre estaba descansando en una hamaca. Sin embargo, el joven pasaba por un momento agradable en compañía de sus amigos y su fiel mascota, cuando ésta quiso acostarse en el mismo lugar que su amo. Una y otra vez saltó para subirse en el pecho del joven hasta que lo logró. No obstante, los amigos empezaron a columpiar esta hamaca de un lado para otro. En ese momento las sogas se rompen y el perro, junto con su dueño, caen al piso. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que pueden quedar bien conectados a través de las redes sociales, bien sea en Telearuba o también de Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Mientras tanto, que tengan un feliz fin de semana.